Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre termografía avanzada. Una disculpa por ayer por los problemas técnicos que hemos tenido. Desafortunadamente no me ha sido posible luego reconectarme rápidamente a la reunión. Por eso hemos tenido que posponerlo luego a la mañana de hoy. Bueno, mi nombre es Fabricio Saponaro, soy jefe de ventas en FLIR, cubre el territorio de España, Portugal, Italia. En los próximos 45 minutos vamos a ver cómo nuestras soluciones llevan inspecciones al siguiente nivel, mejorando precisión y valor de cada diagnóstico. Gracias a Adler Instrumentos por haber brindado la posibilidad de organizar este evento online y encantado de conectar con todos vosotros. Esta es la agenda de hoy. Primero veremos quién es FLIR, quiénes somos, después de por qué importa la termografía. El bloque central será nuestra propuesta de valor. Luego repasaremos el ecosistema de software, formación y soporte. Vamos a ver que FLIR no es solamente cámaras termográficas. Cerraremos luego con las razones que creemos sean importantes al elegir una marca de cámaras termográficas. Al final reservaremos unos minutos para vuestras preguntas en directo que estaré encantado de contestar. Empecemos por lo básico, entonces, ¿quiénes somos? Dejadme contaros brevemente de dónde venimos y por qué la termografía está en el corazón de todo lo que hacemos. Bueno, nuestra historia empieza hace más de 60 años. Es una historia que arranca entonces en 1958, cuando había los clásicos bloques que todavía existen, ¿no? Bloque soviético, bloque capitalista durante la Guerra Fría. Y nace entonces el concepto de Forward Looking Infrared, o sea, el acrónimo de FLIR. En aquellos años estaba estudiando cómo aplicar la tecnología infrarrojo en los sectores de defensa y aeronáutica. Y entonces un grupo de ingenieros de una empresa sueca llamada AGA recibe el encargo de desarrollar un visor infrarrojo, siempre aplicado, recordemos, al sector de defensa y aeronáutica para Estados Unidos. Unos años más tarde, en 1965, es cuando la primera cámara termográfica comercial, ahora entonces aplicado ya en el sector industrial, es vendida por AGEMA, la ex AGA, entonces desde Suecia, al proveedor de energía sueco Vattenfall. En el vídeo que os pongo aquí vemos el tamaño de lo que era la primera cámara termográfica comercial que se desarrolló durante aquellos años. Como podéis imaginar, hemos ido haciendo nuestro producto siempre más pequeño y más eficiente. En 1998, FLIR adquirirá a Gema y empezará digamos, la historia más reciente, que es la que más conocemos, los productos más modernos. Como podéis ver, una cámara muy, muy pesada, era también muy cara, que nos daba, bueno, los datos que en aquellos años necesitábamos. Y bueno, durante estos 60 años, nuestra aspiración continua ha sido siempre, digamos, seguir invirtiendo en investigación, en desarrollo, siendo el líder y el pionero tecnológico mundial del infrarrojo. Eso se traduce en cuatro compromisos: ofrecer las mejores herramientas en cada sector, cualquier sea, y lo veremos ahora, ofrecer calidad, herramientas de calidad y precisión de primera clase y asistencia pre y postventa y así como formación excelentes y seguir desarrollando soluciones adecuadas para ti, para tus necesidades concretas. Pasemos ahora al segundo bloque del por qué importa la termografía. Aquí quiero que veáis que no hablamos de simplemente de una cámara bonita, sino de evitar fallos, paradas y riesgos reales. Los fallos son algo que no se anuncian, así que la pregunta no es ya si un equipo fallará, sino más bien cuándo fallará y si seremos capaces de detectarlo a tiempo. Tener una tecnología muy precisa que funciona bien es muy importante y es un reto serio porque el 80% de los fallos de equipo no genera señales visibles antes de ocurrir. El resultado obviamente son paradas no planificadas, riesgos de seguridad y costes inesperados. Lo que vemos en esta imagen se llama curva
PF, y es clave para entender el mantenimiento predictivo, que es un poco el objetivo, digamos, que la industria se debe de intentar alcanzar, ¿no? Para poder evitar estas paradas costosas. Entre el punto en que un fallo empieza a ser detectable y el fallo se hace funcional, hay una ventana de acción. Y cuanto antes lo detectemos, mayor entonces será el margen para intervenir sin parar la producción. Sabemos que parar la producción obviamente significa tener costes elevados. La termografía entonces actúa precisamente en esa ventana justo antes de que el problema sea visible. El objetivo, como decía antes, es pasar de un mantenimiento reactivo a hacerlo predictivo y con datos reales y fiables. ¿Cuánto nos cuesta detectar? Bueno, el coste de una parada no planificada estimamos que sea entre 10 y 100 veces mayor que el detectar el problema a tiempo. Frente a esto, una inspección rutinaria con cámara térmica sin parar el equipo representa simplemente solo un coste de uno. La prevención puede costar hasta 100 veces menos que la parada. Si hablamos de cuáles son los fallos más principales, debemos de concentrarnos en los fallos eléctricos y mecánicos que veremos ahora. Son las principales causas de paradas en la industria. Al mismo tiempo, es muy relevante hablar también del tema de seguridad, porque el equipo técnico que tiene que estar en el campo tiene que poder contar con herramientas que les hagan operar en total seguridad. Veamos ahora las aplicaciones eléctricas, que es donde más falla la industria. La termografía detecta diferentes cosas. Obviamente, no entraremos en el detalle de las posibles aplicaciones que podemos tener en termografía, porque veremos que realmente son infinitas. Pero para concentrarnos un poco en lo más típico, digamos, podemos detectar circuitos desbalanceados por diferencias de temperatura entre fases, fusibles a punto de fallar por el gradiente térmico, conexiones sueltas, y cables sobrecargados respecto a su calibre. Entonces, imaginaros, por ejemplo, tener un cuadro eléctrico con miles de cables. Claro, entender bien cuál es el cable que se ha sobrecalentado, cuál es la conexión donde tenemos el hotspot. Es obviamente es una tarea que puede llevar tiempo y sobre todo puede que querremos, digamos, arreglar lo que realmente no es lo que está fallando, ¿no? Entonces, poder identificar rápidamente, por ejemplo, cuál es el cable sobrecalentado nos ahorra muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Y todo esto podemos hacerlo semanas antes del fallo. En el ámbito mecánico, el calor también es súper importante porque el calor, bueno, no miente. Detectamos desalinaciones en ejes por el calentamiento asimétrico, tensión excesiva en la correa por la fricción con la polea, puntos calientes en carcasa de motor que se sobrecargan, fallos en el rodamiento. Entonces aquí también todo, digamos, todo lo que empieza a aparecer en la curva que hemos visto antes de que el ruido o la vibración. Y bueno, otro tema súper importante es la eficiencia energética. Entonces, todos los fallos que pueden pasar, hemos hablado de, claro, de paradas en la industria, de paradas en la producción, pero también no debemos de olvidar que que cualquier sobrecalentamiento puede llevar a desperdicios energéticos y las pérdidas son invisibles hasta que llegan, luego lo vemos en la factura. Entonces la termografía hace que esto puede ser visible en tiempo real. Puentes térmicos o fugas de aire en envolvente de edificio, conductos y fuga en sistema HVC, trampas de vapor que pierden energía o simplemente, bueno, en módulos fotovoltaicos que no están funcionando bien, y que se pueden localizar simplemente sin parar la instalación. Em, es una técnica que también ayuda a verificar calidad de producto y del proceso en tiempo real,
Por ejemplo, lo que podemos medir es el nivel de un tanque sin estar en contacto con este tanque. Podemos hacerlo desde lejos, en total seguridad. Podemos verificar desempañadores y asientos calefactados en automoción o detectar acumulación de depósitos y corrosión en recipientes críticos de planta química. Todo esto sin añadir tiempo de ciclo. Como decía antes, la seguridad es un tema muy relevante cuando hablamos de termografía porque la termografía convierte la prevención en un proceso luego proactivo. El riesgo ya se localiza antes de que se materializa. Podemos trabajar a distancia sin tener que conectar ningún cable o ninguna sonda, nada. Detectamos autoignición en pilas de carbono, biomasa, descargas parciales, en combinación con, por ejemplo, con la detección acústica, gradientes en almacenes térmicos y todo lo que nos permite, digamos, identificar el riesgo antes del accidente. Y entonces nos ayuda a reducir luego la exposición del personal y entonces también a los costes que podemos tener. Como he dicho antes, son aplicaciones muy variadas, sería imposible llegar, digamos, a presentar todas, porque realmente lo vemos, la termografía se aplica literal en cualquier sector, que sea industrial o afuera. Si nos centramos solo en industrial, simplemente podemos decir que ningún sector industrial queda fuera del alcance de la inspección termográfica. Y bueno, si estáis en este webinar, es probable que busquéis varias de estas cosas, ¿no? A lo mejor queréis cumplir con normativas sin mejorar la seguridad o la sostenibilidad de vuestra empresa, apoyar inspecciones recurrentes, queréis obtener datos fiables para análisis y mejorar, reducir desperdicios energéticos, queréis detectar anomalías en activos críticos, evitar entonces paradas inesperadas. Pues bien, de eso trata un poco la propuesta de valor de FLIR, hacer que podáis encontrar una solución para todos estos problemas que a lo mejor estáis teniendo ahora mismo. Entramos entonces en el bloque central del webinar, que es la propuesta de valor de FLIR. Es la parte a la que dedicaremos más tiempo, así que ponemos cómodo. Bueno, voy a beber un poco de agua. Bueno, después de 60 años, todo, digamos, resume, todas las interacciones con los clientes al principio se pueden resumir en una única pregunta que es válida, es válida para todos. Y es, ¿cuál es la cámara termográfica adecuada para mí? Obviamente, si estáis aquí, no solo queréis contestar, digamos, a cuáles son vuestras necesidades, sino también queréis saber cómo lo vais a hacer. Entonces, en este caso, hablando de termografía, pues la pregunta puede ser, entonces, ¿cuál es la cámara termográfica? Bueno, es una pregunta muy compleja a la cual contestar. Y podríamos ir simplemente cámara por cámara y ver todos los detalles de las especificaciones, los datasheets completos. Os puedo hablar de las que son cámaras de bolsillo, que son muy cómodas, de las que se conectan al móvil, de las que tienen un visor que os ayuda a trabajar bien en el campo porque os protegen del sol, o las que tienen la óptica que se puede mover, la óptica que se cambia. Bueno, podemos entrar literal en detalle de cada cámara, pero no lo haremos ahora porque, bueno, necesitaríamos no solo un webinar, sino más bien horas y horas. Sí, no, esto no es un webinar puramente comercial. La idea es que vayamos viendo cuál es la propuesta de valor de FLIR y que luego, si queréis más informaciones sobre nuestro catálogo completo y especificaciones, podéis escanear este código QR, os dejo un par de segundos, y luego obviamente podéis entrar en contacto con Adler, que estará encantado luego de ir viendo vuestras necesidades concretas de cada caso y ver entonces cómo podemos cumplir con ellas a través de los productos FLIR. Entonces, bueno, cuando hablamos de termografía, la cámara adecuada es la que encaja con tus necesidades, lo sabemos, pero eso se decide con diferentes criterios. Algunos de esos criterios pues, son la resolución, el factor de forma, la sensibilidad, el software, las funcionalidades, etcétera. Vamos a recorrer un poco lo más decisivo uno por uno ahora.
Bueno, el primer criterio clave es la resolución adecuada. Aquí hay un matiz fundamental que mucha gente pasa por alto y que vamos a ver a continuación. Bueno, la resolución térmica mejora la precisión y la razón está es física. Entonces, la temperatura de cada píxel se calcula como un promedio del área que ese píxel cubre. Entonces, si el objeto que queremos medir, como por ejemplo en el caso de la imagen a la izquierda, no llena el píxel, la lectura luego se mezcla también con lo que está en el entorno. Lo vemos bien con este cable, ¿no? Entonces, por eso, si tenemos una cantidad de píxeles más elevadas, obviamente, por ejemplo, en la imagen de derecha con una T1020, que tiene más píxeles, podemos medir con más fidelidad que una de menor resolución sobre el mismo objeto. ¿Significa esto que una cámara con más resolución mide mejor que una con menos resolución? La respuesta es no. Las dos cámaras están funcionando bien. Lo que nos importa mucho, que lo que tenemos que cuidar a la hora de elegir una cámara es ver cuál es el punto más pequeño que queremos medir. Y si este punto cabe en lo que es el área que ese píxel cubre, pues entonces ya la resolución de esta cámara ya será suficiente. Si no lo cubre, entonces tenemos que subir de nivel y por esto tenemos cámaras muy avanzadas como la T1020 que nos llega que nos ayuda mucho en cubrir justo estas necesidades más específicas. Obviamente, imaginar, en este ejemplo vemos una diferencia de temperatura medida de 9 grados, ¿vale? En un simple cable suelto. Imaginaros aplicar usar una cámara con una resolución que no es adecuada no sé, en mediciones en los cables de alta tensión. Imaginaros el daño que podría causar por una medición inexacta simplemente porque no estamos usando la resolución adecuada para nuestras medidas. Podemos tener variaciones de hasta 40 grados si nuestro píxel está cubriendo un área que, por ejemplo, está incluyendo la temperatura del cielo y no solamente la del cable de alta tensión. Entonces, es muy importante también tener en cuenta la distancia en la que estamos trabajando y la regla final es sencilla. Cuanto más lejos estés o más pequeño sea el objeto, entonces, bueno, más píxeles vamos a necesitar. Y al revés, cuanto más píxeles tengamos y más lejos podemos estar y entonces más pequeño puede ser el objeto. Pero la resolución no es lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una cámara dependiendo del tamaño del objeto. Am, Obviamente la sensibilidad es un punto muy importante. Nuestras cámaras llegan a tener una sensibilidad de menos de 20 milikelvin, con lo cual son 0,002 grados centígrados, literal, una variación de temperatura muy, muy, muy reducida, con lo cual nos hacen que nuestras cámaras sea extremadamente precisa. Pero la lente es también el segundo criterio que es demasiado importante, porque una cámara, si no tiene la lente correcta, bueno, simplemente no te va a servir para lo que necesitas. Entonces vamos a ver cómo influye luego la óptica. El campo de visión o el field of view, llamado en inglés, es lo que afecta directamente a la precisión. Y con la misma cámara, aquí vemos, por ejemplo, una misma cámara con diferentes lentes, queriendo medir en el mismo punto. La temperatura con una lente de 42 grados es 27 grados Fahrenheit. Con una lente de 24 medimos 35 y con una lente de 14 medimos 40. De nuevo, ¿la cámara está midiendo bien? La respuesta de nuevo es sí. Lo que pasa es que con las tres lentes, el área que conseguimos medir cambia y entonces, bueno, el área incluida con la resolución que estamos teniendo en cuenta, en el punto, pues caben diferentes puntos, con lo cual, cuando tenemos estos píxeles del sensor se distribuyen sobre un campo que puede ser más estrecho o más amplio
y eso obviamente cambia cuánto detalle real podemos capturar. Para objetos lejanos necesitaremos una lente más telescópica porque tenemos un campo visual reducido, mientras que para objetos de cerca necesitaremos una lente gran angular, con lo cual sería un campo visual más amplio. Y desde FLIR, bueno, tenemos un portfolio versátil de lentes. Bastante amplio. Tenemos lentes estándares de 14, 24 y 42 grados que se calibran automáticamente al insertarlas en montarlas en la cámara. Luego hay las lentes Dual Field of View que combinan dos lentes en una, con lo cual si estás en el campo, por ejemplo, y necesitas dos lentes, en lugar de cambiarlas, de desmontar una y montar la otra, con la Dual Field of View lo que puedes hacer es, con un simple clic, digamos, en la óptica, la cámara cambiará automáticamente y empezará a ver a través de la otra lente. Son lentes que vienen calibradas por FLIR. El proceso de calibración es algo que nos diferencia mucho y es súper importante tener una lente siempre calibrada. Desde FLIR, lo veremos más tarde, recomendamos que se calibre la lente de la cámara por lo menos una vez al año para que las mediciones puedan ser siempre fiables y precisas. Y por fin tenemos las lentes de telescópicas y gran angulares que también vienen calibradas por FLIR cuando con la compra de la lente o bueno o de la cámara con esa lente montada de 6 o 80 grados. El enfoque es algo importante también. Una imagen desenfocada, lo sabemos, lo vemos hasta en los móviles, lleva obviamente bueno, a imágenes que no son las que necesitamos, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, diagnósticos erróneos o hasta mantenimientos innecesarios, porque lo que vemos al final tenemos que tener en cuenta que tiene que ser realmente lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos cuatro tipos de focos. El foco fijo, útil cuando, por ejemplo, tenemos que medir algo, no sé, a distancia de un metro, sencillo. No necesitamos cosas avanzadas. El foco manual nos da más máximo control, digamos, ¿no? Para anomalías más pequeñas o para distancias más largas. O luego tenemos el autofocus asistido por láser, que es rapidísimo. Entonces, cuando estemos cambiando, digamos, dirección de donde estamos apuntando, el láser mide automáticamente cuál es la distancia del punto que queremos medir y enfoca rápidamente, automáticamente la lente para medir en ese punto mismo. Y luego tenemos el Contrast Autofocus, que lo que hace que es el autofoco por contraste. Entonces enfoca el punto más caliente de la imagen. Importantes también son las funcionalidades. Veamos las que de verdad marcan la diferencia luego en el campo. Bueno, tenemos el FLIR Ultramax, que es una técnica única de procesamiento que genera imágenes con cuatro veces más píxeles y hasta un 50% menos de ruido. ¿Qué significa eso en la práctica? Obviamente que nos ayuda a identificar problemas más pequeños antes de que se vuelvan costosos. Un ejemplo, luego tenemos, bueno, el FLIR MSX, que es una imagen dinámica multiespectral, sería la traducción correcta. Bueno, lo que hace es una técnica que añade en tiempo real el detalle de la imagen visible sobre la térmica. Entonces, incorpora bordes y contornos para darnos mayor nitidez. Lo vemos muy bien en estas imágenes. En la izquierda tenemos la imagen del visible, no, la real, digamos. Luego, en el medio, la imagen de la cámara termográfica sin el MSX aplicado y a la derecha el MSX aplicado. Como podemos ver, el poder identificar detalles en esta imagen, en ese cuadro, con tantas conexiones, nos ayuda mucho más rápidamente bueno, a elegir cuáles son, por ejemplo, las conexiones que podrían necesitar de reemplazos.
Si aplicamos las dos funcionalidades, entonces MSX y Ultramax, en este caso, bueno, a la izquierda nos sería imposible leer lo que pone ahí en la etiqueta sin usarlo en MSX y en Ultramax, mientras que, como vemos a la derecha, la lectura se hace mucho más sencilla con las dos funcionalidades habilitadas. Eh, el ajuste térmico es otra cosa muy importante también. Nos da las cámaras termográficas FLIR, nos dan la posibilidad de ajustarlo manualmente. Entonces, aunque el ajuste automático optimiza la imagen, dependiendo de las temperaturas que esté leyendo en el campo de visión que tenemos, el manual nos ayuda a resaltar anomalías controlando cuánto sensible queremos que sea la imagen en cierto cambio de temperatura. En ese caso vemos que nos interesaba mucho filtrar, digamos, por la temperatura, por ciertas temperaturas relativas a esa parte del objeto que estamos midiendo, con lo cual todo el resto no nos importa menos y esto nos permite, bueno, eso a través del ajuste del nivel y de la amplitud manual lo podemos hacer. De la misma forma, podemos usar otra funcionalidad que se llama One Touch. Simplemente tocando en la imagen, la cámara entiende que lo que tiene que optimizar es el contraste térmico de la imagen, simplemente con un solo toque, sin tener nosotros que manualmente, como hacíamos en el ejemplo de antes, hacerlo y bueno, cambiar nivel y amplitud de la escala. Aquí lo tenemos con un simple toque rápido y sin complicaciones. El cuarto criterio es la forma adecuada para tus tareas. Es el factor de forma y la ergonomía de la cámara son muy importantes, importan más de lo que parece, sobre todo en jornadas largas, sobre todo si usáis la cámara en entornos, digamos, complejos. Al final, el trabajo real es en el campo, es cada día, con lo cual es muy importante elegir la cámara que tenga la justa ergonomía, la justa forma que os haga falta, ¿no? Y las cámaras FLIR, incluso en condiciones no óptimas, con objetos difíciles de alcanzar, en entornos explosivos, en ambientes ATEX, entonces con polvo o para cables de alta tensión, la robustez de los materiales, la ergonomía de los productos hacen que luego el trabajo se haga más fácil y sobre todo que se pueda trabajar en total seguridad. Siempre un tema muy, muy importante. La ergonomía adecuada para vuestras tareas como he dicho antes, tiene que ser, digamos, ¿cómo decir? Hay un tipo de cámara para cualquier sea vuestra necesidad. Entonces, las de bolsillos son más ligeras y son perfectas, por ejemplo, para comprobaciones rápidas y trabajos a una mano. Pero claro, ahí nos falta tener alta precisión, con lo cual, si necesitamos más precisión, pues podemos ya subir de nivel y pasar a las que son más premium, point and shoot, que encajan en entornos con distancias variables, por ejemplo, por el tema del láser, o más avanzadas todavía, que son ideales para jornadas extensas donde necesitamos más confort y la estabilidad es clave, entonces, para nuestro trabajo del día a día. Cada tarea tiene su ergonomía y para cada tarea tenemos una cámara diferente. Resumiendo, entonces, ¿cuál sería la mejor cámara para mí? Bueno, hemos visto la resolución, el factor de forma, las funcionalidades que ofrecemos desde FLIR y las lentes, pero sigue siendo la misma la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, en esta tabla se resume un poco la elección, ¿no? Obviamente depende también del presupuesto que tenemos. No vamos a implementar un programa de mantenimiento predictivo con un presupuesto pequeño, pero bueno, puede ser que una gama de entrada nos pueda bastar para empezar a entender lo que es la termografía, cómo usarla, empezar a usar todo el ecosistema FLIR que veremos ahora de qué trata. Pero si la termografía es vuestra actividad principal, necesitáis un nivel de detalle elevado, no cansaros cuando estéis trabajando, ahorrar más tiempo, entonces necesitamos funcionalidades más avanzadas,
mayor resolución, lentes intercambiables, flexibilidad entonces en estas lentes. Y entonces, bueno, unas cámaras que suben de precio porque tienen, bueno, mejores prestaciones. Entonces tenemos, resumen de esta tabla es que hay una cámara termográfica dependiendo de cualquier sea vuestra necesidad. Pero bueno, una cámara, por buena que sea, es solo una parte de la historia, ¿no? Tenemos que pensar en todo el ecosistema porque una cámara sola no transforma el mantenimiento, lo hace el ecosistema completo. En FLIR, bueno, FLIR es mucho más que una cámara termográfica, como decía al principio de este webinar. Son las herramientas de informes, el flujo de trabajo, los centros de formación, el centro de soporte al cliente, todo esto que trabaja en conjunto. Es hablando, por ejemplo, del service, ¿no? Nuestros servicios de garantía incluida, os dan la tranquilidad de saber que vuestra cámara está protegida contra defectos durante 3 años más allá de la garantía de fábrica. Y si pensamos que ahora mismo hay una promoción activa que caduca el 30 de septiembre, esta garantía se ha extendido hasta 5 años. Entonces vuestra cámara estará incluida, estará cubierta durante 5 años. Desde la compra. Y es algo muy relevante. Pensa que bueno, una cámara termográfica es algo que no es un desechable, ¿no? Se supone, bueno, que no se compre, digamos, hoy para usarla 6 meses y comprar otra. Obviamente queremos cámaras que duren. A veces nos llegan correos desde clientes que habían comprado una cámara y que seguían usándola durante 12 años y de verdad que son números muy elevados y te hacen dar cuenta, digamos, de cuánto robustos luego sean los materiales. Seguro que sí, que alguien que estará escuchando en ese momento, algún cliente que esté usando ya FLIR ya sabe de lo que estoy hablando. Entonces, el poder tenerla protegida durante años, sabiendo de que va a ser una herramienta que se usará durante un plazo largo, es importante. La misma forma, ofrecemos servicios de calibración, lo que llamamos FLIR Care, para mantener la cámara en condiciones óptimas. Se hacen verificación de rendimiento y una calibración que es trazable. Se usan procesos técnicos muy complejos. No hace falta enviar la cámara fuera de Europa o a una oficina de service afiliada con FLIR. No, estaréis todo el rato en contacto directo con el fabricante, el laboratorio de FLIR, donde se hace todo el servicio técnico está en Italia. Los podéis llamar, escribir por correo, por chat. La comunicación es muy rápida y bueno, las cámaras se verifican usando cuerpos negros. Es una técnica como muy, muy avanzada para ver que realmente la cámara esté midiendo exactamente las temperaturas que queremos. Entonces es muy relevante desde el como decía antes. Intentar calibrar las lentes con la cámara por lo menos una vez al año. Esto significa que la cámara va a funcionar mal, o que os dará mediciones inexactas. Pues la verdad es que cuanto más frecuente calibremos la cámara, mejor obviamente van a ser las mediciones que vamos a tomar. Con lo cual, os recomendamos siempre hacer este proceso de calibración una vez al año. Información y soporte. Como, bueno, siendo el mayor proveedor mundial de tecnología infrarrojo, también obviamente nos resultaba muy importante invertir en la formación. Entonces, en nuestro Infrared Training Center, que es una entidad a nivel global que ofrece cursos a nivel que sean presenciales o en centros autorizados, en cada idioma que haga falta. eh, bueno, tenemos estos centros para que podáis ir, digamos, más allá de usar la herramienta.
y si quieres certificar, ¿no? Por ejemplo, hay algunas empresas que requieren que quien use tecnologías de infrarrojo esté certificados por el ITC. ¿Por qué por el ITC? Porque el ITC es compliant con algunos estándares internacionales del ISO, ISO 18436 sobre Condition Monitoring y Diagnostic of Machines. Entonces, bueno, por algunos es muy relevante y también os da, bueno, luego detalles más avanzados de lo que es la herramienta que estáis usando y de lo que es la tecnología. Obviamente, teniendo estos conocimientos os ayuda más luego a identificar los fallos antes de que se vuelvan paradas inesperadas. Y además tenemos bueno, la FLIR Academy, que está incluida también pues, en la promoción que tenemos ahora que mencionaba antes, justo junto con la garantía extendida, ofrecemos cursos de formación online hasta el 30 de septiembre sobre el producto que se ha comprado. Entonces, son virtuales, se pueden hacer también on demand, con que os conectéis a freeracademy.com. Ahí tendréis acceso a estos cursos incluidos en la compra de las cámaras. También hay tutoriales online, literal, es una academia desarrollada por FLIR, de nuevo, donde expertos del sector os ayudan luego a utilizar las cámaras. También nuestro Customer Support Center, bueno, podéis tener acceso a documentación, a soporte FLIR durante 24 horas al día, con que levantéis un ticket o podéis escribir en el chat o hasta podéis llamar directamente, siempre habrá alguien a disposición para vosotros. Y de nuevo estaréis siempre en contacto directo con el fabricante si os interesa. La idea que une todo el ecosistema al final es esta, ¿no? La precisión tiene que encontrarse, digamos, con la eficiencia también. Y las herramientas de informe, de flujo de trabajo que tenemos convierten luego una buena medición en decisiones rápidas. Queremos que días como esto se acaben. ¿Qué significa? Bueno, los días en los que pasamos demasiado tiempo transcribiendo mediciones de una hoja a la otra, que luego perdemos esta hoja, que no la encontramos y olvidamos inspeccionar cierto punto y tenemos que buscar una inspección para luego compararla. Hay que adivinar cómo podría subir esta temperatura en el tiempo. Encontrar ese papel que hemos perdido. Entonces, bueno, todo esto queremos que se acabe y se puede realmente automatizar, motivo por el cual hemos desarrollado una funcionalidad muy avanzada que se llama Smart Routing. Básicamente, que es imaginaros tener que inspeccionar esa planta que vemos en la imagen. Bueno, de los varios puntos, claro, nos podemos olvidar de algunos puntos, necesitaremos más gente, o tenemos que volver al día siguiente para inspeccionarlo. Bueno, aquí simplemente la cámara termográfica te da una ruta de inspección. Se empieza de uno y punto por punto la cámara te dice dónde ir y qué exactamente que inspeccionar. Reducimos entonces el número de operarios en campo, evitamos que se pasen por alto puntos y ofrecemos imágenes de referencia para luego comparar lo que es la medición que estamos tomando en ese momento con la primera, digamos, que hayamos grabado, con lo cual luego nos resultaría mucho más fácil elaborar informes. Así es como funciona el Smart Routing. Bueno, el flujo de trabajo es directo. Se configura o importa fácilmente una lista de activos que queremos que se inspeccione. Cargamos esta ruta de inspección luego en la cámara desde software y hacemos el seguimiento de esa ruta en todo momento. Entonces la cámara, como he dicho antes, te va guiando paso a paso sin perder ningún punto. Es una funcionalidad que está disponible en nuestras XX y TXX y en el campo al final es igual de simple, ¿no? Entonces capturamos las imágenes guiadas por la imagen de referencia, seleccionamos el estado del activo, de cómo se encuentra en ese momento, tomamos notas, podemos ver, por ejemplo, si un activo lo queremos recordar que esté en estado crítico para que podamos ya, en cuanto saquemos el reporte, tomar acciones sin esperar demasiado tiempo.
Y para informes, hablando de informes y de gestión de datos, contamos con un software muy potente que se llama FLIR Thermal Studio. Es una versión desktop. Entonces en el escritorio instalaremos el Thermal Studio que nos permite procesar muchas imágenes por lotes, crear informes desde plantillas que ya son compatibles con las normativas del ISO. Entonces tendremos una generación de documentación muy rápida y coherente. Ahí también podemos añadir notas en las imágenes, cambiar los colores, el palette, añadir puntos dentro de la imagen que hemos capturado, etcétera, etcétera. Realmente es un software muy avanzado de editing luego y de generación de informes. Versión, digamos, cloud en la nube, tenemos a FLIR Ignite que mantiene los datos seguros en una nube de propiedad de FLIR y se sincronizan desde la cámara con el móvil. Somos compliant con el ISO 27001 que trata al final de seguridad y gestión de datos compartidos, con lo cual no tenéis que preocuparos de dónde acabarán mis datos, etcétera, etcétera. Son datos accesibles, compartibles desde cualquier lugar hacia donde vosotros queráis y bueno, si unimos los dos mundos, obviamente, pues tenemos lo mejor y podemos tomar decisiones más rápidas y tener menos tiempos de inactividad. Y por último software, es un software que lanzamos hace poco, bueno, hace ya unos 6 meses más o menos, que se llama FLIR Asset Link. Es un software basado en navegador, donde las imágenes están asociadas a activos. Y veremos ahora qué es lo que significa. Es un software compatible con nuestras cámaras más avanzadas y que funciona desde cualquier ordenador o, bueno, browser. Eh, hace muchas cosas, pero en nuestra última instancia se trata al final de mejorar la información que tenemos, simplificar las instrucciones de trabajo y obviamente eliminar tiempo de informes para poder hacer más cosas con menos tiempo. Hasta el momento lo que estábamos haciendo era, bueno, trabajar con un almacenamiento centrado en carpetas. Entonces, cada captura, bueno, nos creamos nuestra carpeta y tenemos que recordar un poco de qué iba el contenido de ella. El almacenamiento está desconectado, ¿no? Está desconectado del ID del activo que nos interesa monitorizar. Y aunque tengamos las rutas que nos comentaba antes, que siguen siendo muy útiles, claro, estas rutas, muchos usuarios tienen luego dificultades para implementar esta solución porque la empresa pues, le pide, digamos, que se haga de una forma diferente. Además, estos datos no están conectados con programas externos de SMMS y paneles de control. Entonces es muy difícil luego crear herramientas basadas en los datos que estamos observando. Con lo cual, lo que hemos dicho desde FLIR, bueno, es crear una conexión entre diversas fuentes de datos que luego se pueden mostrar fácilmente en paneles y gráficos de tendencias. Entonces, las imágenes, los datos ya no están organizados por carpetas, sino más bien están enlazados cada uno a cada activo que nos interesa monitorear. Y como podéis ver en esa imagen, luego es mucho más sencillo acceder a toda la historia de las inspecciones que hemos podido hacer durante el tiempo. Esto nos lleva a una funcionalidad súper importante de AssetLink, que son las tendencias, los trendings. Es algo que nuestros clientes han demandado siempre y que por fin lo tenemos disponible y es ah, porque nos hace mucho más fácil identificar que algo va mal mirando la tendencia de los datos, la tendencia de nuestra temperatura a lo largo del tiempo. Entonces, tener una jerarquía de datos completa nos ayuda entonces a facilitar cómo el prever también cómo este dato esté cambiando, esta temperatura esté cambiando en el tiempo y y dónde podría llegar. Puede ser tendencias de datos de temperatura y también del estado de la temperatura, como vemos en la imagen de a la derecha abajo.
Bueno, lo mejor de todo es que obviamente todo esto lo tienes automáticamente, ¿no? Entonces no necesitas experiencia para estar analizando Asset Link, el que te muestra, te hace los gráficos avanzados para que tú luego también puedes tener acceso directo a las imágenes que has ido sacando y compararlas entre ellas para ver cuándo, en qué día y dónde exactamente está habiendo cierto cambio que durante el tiempo se ha notado. Otra funcionalidad avanzada de Asset Link son los dashboards, que es súper importante porque simplifican mucho luego la comunicación dentro de la empresa y mejoran la visión del programa de mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, desde unas vistas de alto nivel podemos saber, podemos sacar reportes sobre cuál es el estado de una planta completa. Por ejemplo, vemos a la derecha, ¿no? Nos dice, bueno, en esta empresa el 93 por ciento de los activos está en buen estado. Hay unos cuantos que no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues vamos a analizar cómo han ido las tendencias, qué es lo que está pasando. Entonces, tener todas estas informaciones más a alto nivel, que puede ser por la planta, por un asset simplemente, por la empresa completa. Podemos hacer estadísticas. Podemos ver si no, si la persona que está llevando a cabo las inspecciones se haya saltado a lo mejor un cierto punto de inspección o que un trabajo asignado no se haya hecho, ¿no? Está todo, digamos, monitorizado, con lo cual ayuda más rápidamente luego la toma de decisiones, que es lo que al final más importa cuando trabajamos con termografía en un programa de mantenimiento predictivo. Y bueno, llegamos al último bloque, que ¿por qué elegir FLIR? Cerramos con unas razones de peso y un par de casos reales. Quien elige FLIR es quien requiere de soluciones premium, de calidad, de medidas fiables y precisas, y quiere un socio tecnológico a largo plazo. Como decía antes, es muy importante pensar que una compra de cámara no es algo que luego es repetible, que deberíamos de repetir, digamos, con mucha frecuencia. Necesitamos herramientas sólidas, robustas, y precisas, lo más precisa posible, porque tener una medición que no es correcta puede llevar a fallos muy costosos. Entonces, no me gustaría dejaros luego con la idea de que no solo también es importante tener una cámara termográfica que responde a nuestras necesidades técnicas, sino más bien analizar todo el ecosistema. Y hay empresas, os pongo un par de casos de estudios que sí lo han hecho. Por ejemplo, National Grid, que es la empresa energética más grande en Reino Unido y Estados Unidos, que conecta a millones de personas con la energía que consumen. En nuestro caso, adoptar una solución FLIR, una solución completa, una cámara con lentes extras, con el software Asset Link, entonces para ver la tendencia, las tendencias de cómo la temperatura esté cambiando en toda la red energética, para evitar los daños que se pueden causar en la red. En el servicio de red han comprado accesorios y tienen servicio de mantenimiento, de calibración y garantías extendidas, y los estamos formando a través de nuestra Training Academy. Entonces, en un ecosistema entero, no una cámara suelta. Lo mismo hizo Amazon Logistics y Amazon AWS, que operan, como sabemos, en centro de distribución o en data center, donde el rendimiento es muy importante y cada minuto de inactividad que podemos tener repercute luego toda la cadena de suministro que ofrecen. Entonces ellos también combinaron una solución de diferentes cámaras con el software para editing de imágenes y reportes complejos del Philips Thermal Studio. Han añadido servicios de Total Care y Total Protect y están haciendo cursos de certificación avanzada del Infrared Training Center. En síntesis, ¿por qué FLIR marca la diferencia? Bueno, en estos, como decía al principio, más de 60 años de liderazgo en el mundo del infrarrojo, del haber desarrollado, de seguir desarrollando sensores propios,
que es algo muy importante el poder contar, digamos, con el I más D interno sin, digamos, que contar con terceros, porque nos da control total sobre la calidad del producto. Si algo falla, somos nosotros los que lo arreglamos. Lo que hay que poner en el mercado tiene que estar al 100% funcionante. Tenemos que ser seguros de que los sensores estén midiendo con la más precisa medición, ¿no? Entonces es importante todo esto, el contar con sensores propios. Un ecosistema de software que también nos soporta, que es con AssetLink, Ignite y Thermal Studio, la formación avanzada que ofrecemos a través de la Freer Academy o del Infrared Training Center en todo el mundo. Temas de calidad y de seguridad de datos, como os mencionaba antes, somos certificados con ISO 9001 y 27001. Y otra cosa que no tenemos que olvidar es que son cámaras Made in Europe, con lo cual la fabricación es en Europa, eh, producimos en Suecia, el diseño se hace en Suecia, lo cual se transforma también en poder cumplir con las que son las normativas luego europeas en temas de producción. En definitiva, FLIR no es un gasto, es una inversión estratégica en eficiencia, en seguridad y competitividad. Entonces, el ROI realmente de una cámara termográfica, de una solución FLIR, es muy elevado. Y cuanto antes procedamos, digamos, con esta decisión de incorporar FLIR en nuestro mantenimiento predictivo, pues más dinero podríamos estar ahorrando. Y bueno, llegados aquí, el siguiente paso es vuestro. Tenéis tres opciones. Uno, bueno, podéis hablar con Adler, nuestro partner de confianza en España, y solicitar una sesión personalizada para una demostración en campo o en remoto para ver qué solución FLIR se adapta más a las que son las necesidades de vuestra planta industrial. Eh, Nos podéis escribir a FLIR o directamente a Adler para analizar qué cámara y software encajan mejor con vuestros retos. Os dejaré luego mis contactos y cualquier pregunta que tengáis lo podéis escribir aquí en el chat. Creo que debe estar abierto, entonces la responderé ahora en directo a continuación. Entonces, tenemos 10 minutos. Si queréis, si hay alguna pregunta que podemos responder, pues encantado de estar aquí y bueno, y conectar. Podéis escribirlo aquí o también podéis enviar un correo. Voy a tener, voy a esperarme, voy a ver si hay alguna pregunta aquí. Y os recuerdo que también podéis escribir si no queréis escribir en el chat, también podéis mandar un correo y estaré pendiente del correo. Vale, me ha llegado un correo. Un momento. Vale, aquí que me dice, tengo una cámara de otra marca. ¿Tenéis algún plan renove? Sí, sí, tenemos un plan renove, bueno, lo llamamos Trade-in, Trade-up, con lo cual si tenéis una cámara, cualquier sea la marca, cualquier sea el estado que cumple con un cierto tipo de resolución y tiene óptica intercambiable, ofrecemos el 20% de descuento en una cámara FLIR. Ah, os podéis poner en contacto luego con Adler ah, para ver, para hacer que, digamos, que esté dentro de la promoción. Y es una promoción que caduca a finales de año, con lo cual, cuanto antes podéis analizarlo, pues mejor. Tendréis un 20% de descuento sobre el valor MSRP de la cámara. Vale, con otro correo. ¿Hay alguna diferencia entre termografía y acústica? Pues sí, 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 hay.
hay mucha diferencia, digamos, son dos tecnologías diferentes. La termografía trabaja con temperaturas, mientras que la acústica trabaja con ultrasonidos. En instalaciones eléctricas es una combinación de las dos tecnologías, es muy potente porque, bueno, en acústica con la tecnología ultrasonido, por ejemplo, podemos detectar las que son descargas parciales en tracking Corona y con la termografía nos ayuda a detectar los que son sobrecargas o resistencias elevadas o puntos calientes, con lo cual son, digamos, siempre en el mismo ámbito, se pueden usar las dos. También la acústica se puede usar mucho, por ejemplo, para relevar pérdidas de aire comprimido en los compresores, ¿no? Cuanto más aire se estén perdiendo los compresores, pues más puede ser elevado el coste que esta fuga nos puede dar. Y una cámara termográfica, una cámara acústica FLIR lo que ayuda es también a relevar, digamos, a detectar cuánto estamos gastando literal en concreto con un cálculo muy visible en la cámara, en el display, de cuál es el tamaño de la fuga y entonces cuántos euros estamos gastando cada minuto. Son cámaras muy precisas. No hemos cubierto ahora con este webinario que era sobre termografía, pero en el caso de que estéis interesados, también podemos conectar sobre ese tema. Vale, no veo otras preguntas, con lo cual os agradezco mucho por vuestra presencia, por asistir a este webinar organizado en colaboración con nuestro partner de confianza en España, Adler Instrumentos. Y bueno, os dejo aquí mi contacto de nuevo y cualquier cosa me podéis escribir un correo o llamar directamente y estaré encantado de ayudaros. Y Marisa, te veo, creo Sí, que... Vale, ya podemos cerrar. muy bien, gracias. Gracias, Fabricio.